Bendecido día. Hoy, segundo día, con el tema Unidad en el cuerpo de Cristo. Para hoy vamos a estar hablando sobre ese llamado que nos hace Dios a la unidad. Recuerda, estamos con el texto base en Efesios 4, versos del 1 al 7 y también versos 11 al 13. Dándole gracias al Señor por esta oportunidad de reunirnos en su nombre, dándole gracias a Dios por lo misericordioso y amoroso que es. Le decimos gracias, gracias Señor. Gracias porque tú nos has llamado a vida, porque tú nos has puesto en esta tierra con un propósito. Gracias porque has pensado en cada uno de nosotros. Gracias porque tu amor nos rodea. Hoy, Señor, estamos atentos a tu voz. Háblanos una vez más. Seguimos aprendiendo, seguimos inquiriendo en ti, seguimos escuchando el palpitar de tu corazón, esas palabras que traen restauración, que traen renuevo de plenitud, que traen paz, que traen seguridad, que traen esperanza y confianza. Escuchamos tu palabra porque ella es la que nos edifica, nos exhorta, nos consuela. Háblanos una vez más. Te escuchamos, Señor. Gracias por cada uno de los oyentes. Gracias por cada uno de aquellos que se unen y sacan este tiempo para poder sentarse a tus pies y poder escuchar ese alimento diario que tú traes. Bendecimos este tiempo y pedimos a tu Espíritu Santo que nos guíe. Amén. Efesios 4, leo para ustedes. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Hoy la palabra que hemos dicho que vamos a compartir lleva como título un llamado a la unidad entre el pueblo de Dios. Y es importante tomar en cuenta esta fundamental exhortación que está haciendo el apóstol Pablo, donde nos está diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta palabra nos está diciendo que la gracia del Señor es tan amplia en nosotros, porque nos está exhortando a decir: observe cómo está caminando, observe lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que está hablando. Todo está llevando una vida de santidad, un vivir correctamente de acuerdo a lo que Dios nos ha pedido, de acuerdo a lo que Él nos ha entregado. El apóstol vehementemente, enfáticamente dice que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Y esto está diciendo: cada uno de nosotros debe de hacer un alto y decir: ¿quién soy yo? ¿Qué fue lo que Dios puso en mí? ¿Cuál ha sido ese propósito por el cual Él me ha llamado a vida? Porque cuando comprendemos realmente
¿Cuánto hizo Dios por nosotros? Naturalmente vamos a quererle servir, naturalmente vamos a quererle obedecer, naturalmente vamos a sentir gratitud. Y por eso es importante que en el caminar de la vida del creyente, cada uno de nosotros comprendamos quiénes somos, porque esto va a ser la base del trabajo que nosotros vamos a llevar a cabo. Y ante las acechanzas del enemigo, ante los ataques que él envía, es muy importante que usted y yo confesemos, nos autorreconozcamos y autodenominemos: soy hijo de Dios, soy un creyente, soy un cristiano, lo cual se interpreta: soy un seguidor de Cristo. Cuando nosotros tenemos una clara idea de ese llamado, entonces andamos dignamente. Y no lo hacemos ese andar digno para que Dios nos ame, sino que andamos dignamente porque entendemos que Él nos ama. Y esto es motivo de gratitud, no para ganar méritos, sino porque estamos disfrutando ese lugar especial que el Señor nos ha entregado. En el Salmo 89:27 encontramos que la palabra dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Quiere decir que nosotros tenemos un lugar importante, un lugar especial que el Señor nos ha entregado a cada uno en esta tierra y también en la eternidad. Por lo tanto, el Señor nos llama a comportarnos de una manera consecuente, de una manera digna a ese lugar especial. Todos y cada uno de nosotros somos ese hijo primogénito de Dios, ese especial tesoro. Y por eso Él nos anima a que andemos como es digno, con humildad, con mansedumbre, como lo hemos leído, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué importante y qué necesario es que entendamos que para poder marcar positivamente la vida de los demás, nosotros hemos de tener ese deseo, no de defender nuestros propios derechos, sino defender los derechos de Cristo, los derechos de la fe. No hemos de andar pensando en nuestros propios beneficios, en nuestras agendas, en las cosas que únicamente nosotros necesitamos, sino que hemos de abocarnos a ese trabajo común, ese trabajo que hacemos todos. De ahí que queremos resaltar que el llamado a la unidad que nos hace el Señor para relacionarnos como hijos de Él lleva implícito ese carácter de hijo de Dios, esa forma digna de actuar. Y aquí estamos abordando lo que es la humildad, lo que es la mansedumbre, y hemos de tomar en cuenta también que la humildad es un requisito imprescindible para que podamos ponernos de acuerdo, para que podamos estar unidos. Hay momentos donde debemos callar, menguar, y hay otros en los que con esa sabiduría dada por Dios hemos de abrir la boca, hemos de hablar. Si lo que vamos a decir va a ser realmente de edificación, entendemos que va a traer realmente un producto, un impacto, una devolución que va a ayudar al crecimiento, hemos entonces de expresarlo. De lo contrario, hemos de ser prudentes y guardar silencio. De ahí que el salmista le decía al Señor: pon guarda mi boca y guarda la puerta de mis labios.
No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Esto lo encontramos en el Salmo 141, del verso 3 al 5. Y hablando de la humildad, encontramos también que para que haya una sana asociación, para que haya un enfoque adecuado sobre lo que es ese deseo de promover el trabajo en unidad, el trabajo conjunto, vamos a estar leyendo lo que nos dice la palabra en Filipenses 2, versículos del 1 al 10. ¿Por qué? Porque la humildad es una virtud gloriosa dentro del cuerpo de Cristo. Es una virtud cristiana que nos hace diferentes, que nos hace sobresalir. Vamos a leerlo. Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Al leer esto podemos entender que estar feliz y contentos es factible, aun cuando no tengamos el control o no estemos dirigiendo las cosas a nuestro modo, a nuestro antojo, a nuestra manera. Sin embargo, si se está haciendo de acuerdo a la voluntad del Señor, hemos de ser mansos, hemos de ser humildes, hemos de reconocer esa invitación que el Señor nos hace a tenga todo esto presente para que pueda vivir en unidad en medio del cuerpo de Cristo, en medio de su pueblo. Otro punto importante dentro del carácter para andar digno delante de los hombres y de Dios es soportarnos con paciencia los unos a los otros. Necesitamos, amados, esto para que aquellos errores que se hacen presente, aquellas cosas inevitables que ocurren entre las personas de la familia de la fe, no vaya en contra del propósito de Dios de unir todas las cosas en Jesús. Quiere decir, es importante el ejercicio de la paciencia, porque la paciencia quizás tiene el poder de vengarse ante alguna situación, pero no lo hace. Alguien llamado Crisóstomo expresó eso. La paciencia como el espíritu que tiene el poder de vengarse, pero nunca lo hace, es característica de un corazón generoso y perdonador. Hemos de entender que para poder caminar en unidad, en esa invitación que nos hace el Espíritu Santo, hemos de ser perdonadores, hemos de ser consecuentes, hemos de ser amables.
y nos dice también solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Quiere decir que esa actitud humilde y perdonadora hacia los demás nos hace cumplir con este don entregado por el Señor. Cada uno de nosotros hemos de esforzarnos por mantener esa unidad. Y esa unidad no la hemos creado nosotros, sino que Dios, por su Espíritu Santo, es el que nos ha entregado la unidad y nosotros hemos de reconocerla y de guardarla. Por eso el apóstol nos está diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y tal vez no es una unidad que esté relacionada con cosas estructurales o denominacionales, pero sí es una unidad posible más allá de las razas, más allá de las nacionalidades, de los idiomas, de las clases sociales o económicas. Nosotros podemos entender, amados, lo que es la unidad en el espíritu, si entendemos lo que no es. Charles Spurgeon dijo en un texto que escribió, esforzarse por mantener la unidad del mal, la unidad de la superstición o la unidad de la tiranía espiritual, no es lo que dice la palabra de Dios. No dice esfuércese por mantener tus arreglos eclesiásticos para la centralización. No dice esfuércese por mantener la uniformidad del espíritu, sino que Él habla sobre el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. El enemigo se levanta para evitar que se cumplan los esfuerzos que el Señor pide de nosotros para poder que se dé esa conformación, ese engranaje. Y no podemos pretender que todos seamos iguales y que todos tengamos una misma idea y que todos percibamos las cosas iguales. Porque el Señor, Él ha provisto a cada uno de esos dones, de esos talentos. Él entrega lo que Él quiere a quien Él quiere. Y entonces es entender que vivimos en esa verdadera unidad a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Entendiendo que el amor es lo mayor, lo más principal que debe de haber en nosotros. Porque la palabra nos está diciendo que somos fundamentados en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. Así nos lo dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hemos de entender que esta unidad que viene de Dios es Él el que nos ha dado ese cuerpo, es Él el que nos ha dado su espíritu, es Él el que nos ha entregado una esperanza de vida de nuestra vocación, es Él el que se ha dado como nuestro Señor, es Él el que nos ha entregado la fe, es Él el que nos ha permitido el bautismo y es Él el que nos ha abierto ese camino para llegar al Padre. Cada una de esas áreas comunes, amados, hemos de entender que es mayor que cualquier diferencia potencial que tengamos. Y esto hemos de entenderlo en pensamientos, en ideologías, en paradigmas, en requisitos. Hay muchas cosas que separan, que dividen y que no son medulares, no son básicas de lo que es nuestra creencia en Cristo. Perspectivas de vida que quizás lo que van a hacer es crear conflictos.
Y nosotros estamos llamados no a centrarnos en eso, sino centrarnos en esa esperanza, en ese espíritu, en ese Padre Celestial que es uno y que es la unidad que el Señor ha traído a cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de un bautismo, este bautismo tiene que ver con la experiencia, con el Espíritu Santo. Ese bautismo visible también cuando hemos ido a las aguas. Y es lo que hace esa obra común de Dios en cada creyente. Es la base de la unidad. Dios es quien nos une. Es la experiencia con Él, con su Espíritu Santo, con la plenitud de su presencia, lo que Él quiere transmitir a cada uno de nosotros y que nosotros entendamos que es el punto de acuerdo, es el punto de unión. Por eso leíamos en Filipenses 2 ese llamado a ser como Jesucristo. Y por eso leíamos al iniciar ese capítulo, si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás. Lo leí en traducción lenguaje actual. Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me hará muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Qué buena palabra. Es una palabra que nos está diciendo que a cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia del Señor conforme a la medida del don de Cristo. Nos está diciendo que nosotros tenemos la capacidad dada por Dios Padre de ser amables, de ser dulces, de ser personas que nos preocupemos y nos ocupemos por el cuerpo de Cristo. No solo podemos estar caminando y diciendo estoy en una misma congregación o tenemos una misma fe, estoy en un mismo ministerio y quedar como gente que no se inmuta, no se duele ante la necesidad, ante las cosas que pasan con los demás. No podemos ser gente que teniendo la palabra, teniendo la revelación, guardemos silencio. Todo por tener un orgullo de decir, a mí el Espíritu Santo sí me lo reveló, yo sí lo entendí, yo sí lo vi, como los otros no, pues allá cada quien. Con amor, con mansedumbre, con templanza, hemos de expresar las cosas. Como deseamos nosotros ser tratados, así hemos de tratar a los demás, así hemos de hablarle a los demás. Y muchas veces, por eso lo decía anteriormente, guardar silencio será un requisito, será un instrumento, un arma poderosa para no cometer errores, para no traer disensión, para no traer desánimo. Aun cuando tenemos que hacer llamadas de atención porque nos corresponde hacerla. Hemos de entender que no vamos a hacer leña del árbol caído, sino que vamos a restaurar. Se puntualizarán las cosas, pero vamos a llamar a vida, a restauración. Vamos a entender que nuestro ego, nuestros criterios van a estar puestos al servicio del Señor y vamos a priorizar el corazón de nuestros hermanos. Vamos a priorizar la necesidad de aquella alma que necesita oír palabra de Dios. Y por eso hemos de buscar siempre ante el cansancio a veces de relaciones interpersonales que son poco desgastantes, y personas que tienen un temperamento de líder y también muy controladores.
Personas que difícilmente, se podría decir así, se les queda bien con algo, porque siempre encontrarán el defecto en cada situación, sabiendo que así somos, que hay una diversidad de temperamentos, que hay una diversidad de carácter, de formas de ser y de pensar. Hemos de entender que la unidad a la cual el Señor nos invita es entregada por Él, es entrar en que compartimos en común el mismo cuerpo de Cristo. ¿Quién ha visto una mano caminando sola por ahí? ¿Quién ha visto un ojo que se sale del cuerpo y anda viendo? No, el oído, el ojo, todos los sentidos que tengamos están a la disposición del cuerpo para alertar, para recibir información o para entregarla. Y por eso nosotros estamos llamados a centrarnos. Hoy la invitación a la unidad es: recordemos lo que compartimos en común. Y esto ha de ser más poderoso que cualquier otra cosa que se levante, que cualquier tropiezo, que cualquier incomodidad. Leo la palabra en el verso 4, que dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. O sea, tenemos unidad debido a lo que compartimos en común. En Jesús compartimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Hoy la invitación que el Señor nos hace es un llamado a la unidad, tomando en cuenta cada una de estas áreas comunes que recién he vuelto a leer. Todas ellas son mayores que cualquier diferencia potencial. Estamos viviendo en medio de un mundo indolente, un mundo que las personas están solo por ellas, por agradarse a sí mismas, un mundo donde la inmediatez, donde la prontitud es más importante, donde se exacerban los estados de ánimo y las personas quieren lograr lo que quieren a costa de lo que sea y pasando por encima de quien sea. Y el Espíritu nos está alertando y diciendo: recuerden que yo les he entregado todo esto. Todo lo que hemos estado leyendo en Efesios 4, versículos 1 al 7 y aún el 11 y el 12. Nosotros hemos de ponerle freno a toda obra de la carne, a toda manipulación y todo dardo del enemigo o de terceros que quieran llevarnos a error por impulsividad, por inmadurez, por imprudencia. Si hemos cometido alguna falta, hemos caído en puntos en los cuales no son fructíferos, simplemente para discusión, para pelear. Hemos de sacudir ese polvo de nuestros pies y hemos de caminar en pos de la unidad que el Señor nos está diciendo. Por ahí se dice: divide y vencerás. Nosotros hemos de procurar la unidad de nosotros con Dios, la unidad de nosotros con nuestra familia nuclear, con nuestra familia extensiva, con la familia del reino de los cielos, con el cuerpo de Cristo. Es menester, es un llamado, es una responsabilidad de cada creyente. Y el Señor sabe que es lo que necesitamos: que haya mayor amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Le invito para que el día de mañana, en la tercera impartición, me acompañe. Sé que el Señor nos está hablando y nos está animando.
Es un tiempo hermoso. Estamos apenas estrenando año. Hacer las cosas diferentes, hacerlas mejor, hacerlas como dignos hijos del reino de los cielos, andando dignamente de acuerdo a esta vocación que se nos ha dado, a este llamamiento. Un abrazo. Dios les bendiga.